Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ingeniería y Ciudad, el podcast donde exploramos el presente y futuro de nuestras ciudades desde el lente de la ciencia, la ingeniería, la innovación y la planificación urbana. Mi nombre es Catherine Coset Ramírez Teutle y hoy tengo el privilegio de presentar a dos invitados muy importantes que representan a la academia y al sector privado de la ingeniería civil. Del sector privado nos acompaña el ingeniero Emilio Enrique Dagduc Paredes, ingeniero civil egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con maestrías en Administración de la Construcción y Evaluación Inmobiliaria. Más de 2 décadas dirigiendo proyectos de infraestructura vial, conservación, pavimentación y urbanización en Baja California y Tabasco. Experto en negociación con gobiernos, liderazgo de equipos y contratos de obra pública y privada. Actualmente es delegado de la Asociación Mexicana de la Ingeniería de Vías Terrestres en Baja California. De parte de la academia está con nosotros el maestro José Ricardo Cota Ramírez, maestro en Ingeniería por la UABC con una destacada trayectoria de más de 25 años como académico y responsable de laboratorio. Coautor del libro Planeación de la Infraestructura Regional en Baja California y del artículo científico Improvement in Durability and Service of Asphalt Pavements, investigador especializado en durabilidad de pavimentos, normativa para vialidades y regionalización de infraestructura. Y para conducir esta conversación cedo la palabra al doctor Carlos Salazar Briones, profesor de Planeación Urbana y Desarrollo Sustentable. Muchas gracias, Catherine. Gracias a todos, bienvenidos. Es un gusto tenerlos por aquí. Emilio, muchas gracias que hayas hecho un espacio en tu agenda. Sé que está bastante complicada últimamente, pero bueno, pues muchas gracias. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Para iniciar, uno de los temas que hemos tratado en este podcast es justamente a la ciudad como un ente vivo que se transforma, que evoluciona, que va teniendo ciertas características, y conforme el crecimiento de la ciudad nos va alcanzando, también la infraestructura de repente es rebasada. En ese sentido, ¿qué nos podrían decir acerca de por qué es importante los pavimentos en Mexicali? ¿Qué representan para la ciudad los pavimentos en sí y la industria de la construcción como tal? ¿Cuál es el valor que tiene para la ciudad? ¿Qué dirán ustedes acerca de esto? Emilio. Muchas gracias, Carlos, igual por la invitación. Bueno, desde una perspectiva de ciudad, pues es uno de los activos más importantes que tiene cada uno de los ayuntamientos, ¿no? Partiendo de que un ayuntamiento tiene que dar básicamente tres servicios básicos, ¿no? Que es seguridad, los servicios públicos, basura, alumbrado, y un tema también de infraestructura y movilidad. Entonces, prácticamente los pavimentos terminan siendo pues el activo más importante de la infraestructura, o uno de los activos más importantes. Es prácticamente por donde nos vamos a mover y transitar, ¿no? Entonces, pues es una parte fundamental, y curiosamente la ciudadanía hoy en día es algo que le da mucho valor en las encuestas. Se quejan más por un bache que por, no sé, hablemos de alumbrado público, o genera un poco de conflicto, digamos, social, ¿no? Entonces, pues está jugando un rol importante cada vez más las vialidades en la ciudad, ¿no? Y en las personas. Muy bien, pues gracias. Tú, Ricardo, ¿qué puedes opinar al respecto? Bueno, sí, también igual gracias por la invitación. Pues efectivamente yo como siempre les digo ahora sí que a los alumnos, ¿no? Gracias a las carreteras, a las vialidades, a esos medios de comunicación que tenemos, pues nos vestimos, andamos, ahora sí que prácticamente tenemos ciertos servicios en nuestros hogares, y pues he ahí la importancia más directa, ¿no? En cuanto a lo social, pues sí, también es un tema de percepción. Sí, un tema de percepción muy, muy fuerte, que pues la sociedad lo ve directamente, ¿no? Cuando van manejando, y pues quién no ha caído en un bache, bueno, no digo uno, son varios, que te hacen perder pues prácticamente entre 5 y 10 minutos de tiempo de que pudiste haber llegado a una parte pues con menos retraso, ¿no? Por culpa de
pues, de las vialidades. Entonces es sumamente importante lo que son tanto la conservación como el mantenimiento y la reconstrucción de las vialidades. Bien, hace unas semanas tuvimos un programa con los doctores Marco Antonio Montoya y el doctor Sánchez Atondo, y justamente les hacía la pregunta: ¿por qué tenemos tan malas calles en Mexicali? ¿A qué creen que se deba este tema? ¿O son malas o simplemente están mal conservadas, el mantenimiento no ha sido el óptimo? ¿Por qué tenemos estas características? Y entiendo que esto no es propio solo de Mexicali, gran parte de las ciudades del país presentan este tipo de problemática. ¿A qué se debe esto, Emilio? Sí, mira, yo creo que son diferentes factores. Yo considero que la infraestructura de Mexicali específicamente es una infraestructura con planeación. Obviamente hay ciertas deficiencias, ¿no? Pero pues nunca es tarde para ir construyendo y corrigiendo. Lo que sí ha sucedido es que han cambiado los hábitos y hoy en día el uso del automóvil es algo más cotidiano en la zona norte, sobre todo en Mexicali. Prácticamente la gran mayoría de las personas tiene acceso a un vehículo por el tema fronterizo. Durante el tiempo se ha invertido más en facilitar un medio, vamos a decir, de una sola persona, que es un carro, una moto, que el transporte masivo. Entonces a eso sumas que se te aumenta tu parque vehicular. Entonces hay más vehículos hoy que hace 20 años. Y el tema del mantenimiento, la construcción de nuevas vialidades no va creciendo a la par. Entonces, el presupuesto de Mexicali debe de ser básicamente del orden de unos 3,000 millones de pesos al año. Bueno, no he revisado el último dato, pero deben dar entre 3,500 más o menos el presupuesto anual. Y en el tema de infraestructura, le deben de andar destinando alrededor de unos 400 millones de pesos por año. Entonces, pues si te das cuenta, la necesidad que va a requerir la ciudad con respecto al tema de infraestructura, pues prácticamente no te das abasto, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se requiere un tema de sumar esfuerzos, en donde sí tendríamos que pensar, aprovechando la clase que es de planeación urbana, cómo estimulamos el transporte masivo, y también el tipo de carros o autos que llegan a la ciudad, pues normalmente son autos que no están en las mejores condiciones. Eso conlleva a fugas de aceite, etcétera, que todo eso daña el pavimento. Entonces es una mezcla de muchos factores, no solamente una cosa, ¿no? Es un poquito la falta de mantenimiento y conservación, de una mejor planeación. También es una bronca que no hay recursos suficientes para seguir dando mantenimiento o haciendo nuevas vialidades. Y otra realidad es que está aumentando el parque vehicular. Por ejemplo, ahorita en Baja California autorizaron la facilidad de legalizar todos los carros chocolates. Entonces eso facilita más el acceso a un carro, ¿no? Entonces, pues yo creo que, para darnos una idea, en impuestos se recaudaron cerca de 1,000 millones de pesos en el año a nivel estado, que eso es un ingreso adicional. Entonces, pues es un efecto doble, ¿no? Sí obtengo un ingreso, pero a la vez estoy generando más autos en la misma infraestructura, ¿no? Entonces, pues no hay una solución sencilla, ¿no? Pero creo que es una mezcla de todo, ¿no? Nos falta densificar las zonas, hacer más polos de desarrollo en las diferentes partes de la ciudad,
hacer transporte masivo. Y bueno, hay mucho por hacer. A eso estamos aquí las nuevas generaciones, ¿no? Mucho por hacer, y que eso es justo una de las cosas que tocamos en clase, y que pues ojalá los estudiantes y los que nos vean pues de alguna manera lo tengan en cuenta, porque como bien decía Emilio, no es una sola cosa que podemos atacar, es un sistema, así es que tenemos que hacerlo al mismo tiempo, y a veces es complicado por tema de recursos, tanto económicos, materiales y humanos, ¿no? También hay limitaciones en los mismos municipios acerca de qué cantidad de gente está trabajando en estas áreas, que son especialistas en estas áreas. Eso complica. ¿Qué puedes decirnos al respecto, Ricardo, de la óptica de la academia? No, sí, bueno, aquí ya nada más sería añadir los controles, ¿no? No tenemos control. Sabemos que pues el deterioro de las vialidades se da por sobrecargas. Entonces, va creciendo, más bien la misma normativa nos va permitiendo que tengamos un mayor cargamento en lo que son los ejes de los vehículos, y los diseños pues no se están haciendo o ya fueron hechos para otro tipo de cargas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que van a hacer que el deterioro sea más acelerado. O sea, si nosotros estamos haciendo un diseño para 20, 30 años, pues difícilmente llega a los 5, 6 años cuando ya tenemos que empezar a aplicar mantenimientos a la vialidad, ¿no? Y desgraciadamente no lo hacemos en ese tiempo, ¿sí? Lo venimos haciendo a los 10 años, 15 años, ya cuando pues la capacidad estructural ya está dañada. Y lo que queremos hacer es nada más pues hacer un tratamiento superficial, ¿no? Entonces todo eso nos lleva pues ahora sí que a gastos innecesarios que no deberían de ser. Si desde un principio se empiezan a hacer las cosas bien, desde el diseño, y empezar a dar lo que son las conservaciones y mantenimientos en su momento, y empezamos a controlar las cargas, ¿sí? De manera de no permitir, pues ahora sí que las cargas excesivas, todo lo que son los tractocamiones, que circulen más que por las vialidades primarias y secundarias, ¿no? Y ya después ver la manera de planificar un sistema de distribución hacia las pequeñas zonas donde implique menos carga en lo que son las vialidades. Prácticamente ahí es donde yo creo que deberíamos de actuar pues más, ¿no? En los controles, sobre todo. Esos programas de inspección y vigilancia, que también eso es un hecho, ¿no? Hemos visto tractocamiones o camiones pesados con carga circulando por vialidades terciarias, y pues, obviamente eso también afecta. Entonces, bueno, es un tema, ¿no? Temas de inspección y vigilancia, que eso pues es competencia de la autoridad municipal, así es que, bueno, ese es un área de oportunidad, bien decía Emilio, pues hay áreas de oportunidad. En este tema de instalar nuevos pavimentos para poder cubrir estas necesidades que son sociales, económicas y por supuesto también ambientales, se ha venido desarrollando algunas técnicas que implican el reciclaje de los asfaltos, que pueden facilitar desde el punto de vista ambiental pues recuperación de materiales, bajar las emisiones a la atmósfera, etcétera, y se ha hecho en otros países con éxito. En México o en Mexicali propiamente, ¿estamos listos para trabajar con estas tecnologías? Claro, mira, yo te puedo decir que Mexicali y específicamente Baja California es pionero a nivel nacional. En el sexenio de el ingeniero o licenciado Elordi, el gobierno del estado adquirió las primeras máquinas recicladoras, que comúnmente le llamaban los dragones, ¿no? Entonces yo creo que Baja California es pionero en ese sentido, en el tema de reciclado. Yo lo que agregaría un poquito, siguiendo también con el comentario que hacías hace rato, es que así como el flujo, los ejes, el tipo de carga ha aumentado, la normativa también se ha ido haciendo cada vez un poco más estricta, ¿no? Entonces nosotros deberíamos estar diseñando ya con los nuevos procesos para pavimentos. Eso es por un lado, ¿no?
nada más, digo, reforzando ese tema. Ahora, en el tema del reciclado, o en el tema del reuso de los pavimentos, aquí traemos una problemática y te invito o los invito a que se sumen, es que necesitamos cambiar la normativa. Entonces, la normativa que nos rige a nivel federal es por el Instituto Mexicano del Transporte, pero dentro de la normativa todavía no hay normas específicas para el reuso o reutilización de los pavimentos. Entonces, si lo pasamos al Estado y Ayuntamiento, pues tampoco tienen una normativa. Entonces, una de las dudas que le genera a los gobiernos es, pues, ¿qué hago si yo me rijo en base a normas y procesos, ¿no? Entonces, si no está en ninguna normativa autorizado o avalado, pues yo no puedo tomar ese riesgo. Entonces, aquí lo que ocupamos como primera instancia hacer a la parte académica, iniciativa privada y pública, es implementar una norma, por lo menos a nivel Estado, en donde estimulen el uso o la reutilización de los pavimentos, ¿no? Entonces, si logramos eso, creo que va a ser un poco más fácil que cada vez más empresas pues se sumen a este proyecto. Y ahí después entender, no todos los pavimentos son susceptibles de reciclar, pero hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, el hecho de fresar, que es un activo, lo puedes después reusar y hacer mezcla para bacheo, lo puedes hacer bases negras, bases asfálticas, sellos, y es un activo pues muy caro, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas o aplicaciones, usos que se pueden hacer. Creo que el problema que haría un cambio muy drástico sería sacar una norma local o estatal para que ahora sí esté prácticamente en un documento legal y cualquier funcionario público pueda emitir una propuesta de reuso o de reparación o de implementación. Me parece sumamente importante lo que comentas, porque de hecho hemos platicado, de hecho en clase también, cuando hablamos de sustentabilidad, también hay que llevarlo al tema de que técnicamente es viable, en este caso lo es, o sea, técnicamente es viable. Económicamente es viable, por lo mencionado anteriormente, también pareciera que sí. Ambientalmente, pues por supuesto, si estamos reutilizando cierta materia prima que no vamos a ocupar en su estado natural para llevarla a ese punto, pues obviamente también lo es. Pero aquí la parte normativa actualmente no es viable, vamos, entonces no lo pueden hacer, aunque tenemos los elementos para hacerlo, no existe la norma que nos permita cumplir con la ley. Entonces, en ese sentido, lo que dice Emilio es sumamente relevante. ¿Qué puedes decirnos al respecto en este tema en particular, Ricardo? Sí, bueno, ya se intentó pues no recuerdo, la primera serie del Caribe que hubo, ¿no? Cuando empezaron a hacer esos trabajos ahí en las vialidades de ahí de la Cuauhtémoc. Quisimos hacer un ejercicio ahí, invitados por la empresa que estaba en ese entonces. Y lo primero que notamos, hablando técnicamente, es que iba a ser muy difícil controlar con las normas actuales. ¿Sí? Estábamos queriendo medir, por ejemplo, granulometría en un material que se está reciclando y se estaba revolviendo con material nuevo, con la norma pues que existe para carpetas asfálticas, ¿no? Entonces, eso nunca va a dar, ¿no? Varía mucho, hay mucha variabilidad. En 50 metros ya te encuentras otra granulometría y en los otros 50 otra. Entonces, es muy difícil controlarlo. Entonces, definitivamente sí se requiere una revisión de las normas actuales e implementar pues los anexos que sean necesarios para poder controlar debidamente, porque lo que se estaba haciendo no era lo mejor, ¿no? Se tiene que hacer
pues ahora sí que todo un proceso nuevo que aplique únicamente a lo que es el reciclado, porque son muchas formas de reciclar, digo, hay diferentes maneras, está la que es en planta, está la que es en sitio, el reciclado en caliente, reciclado en frío, entonces tenemos que hacer metodología para cada sistema y sobre todo cómo se va a medir la calidad en esos, pues en esos sistemas, porque cuando se hacen en caliente, sobre la vialidad, sobre la marcha, pues difícilmente vas a encontrar una mezcla homogénea. O sea, va a ser muy difícil. Entonces tenemos que abrirnos ahí un poco a cuáles van a ser, pues ahora sí que las directrices que vamos a poner, ¿no? Para poder controlar algo que va a tener mucha variabilidad en el producto. Correcto. Y en este sentido, ahorita que tocas ese tema, y ya lo mencionabas, Emilio, en sentido de que a veces el techo normalmente para nosotros es la normativa federal, que no existe, entonces todos los demás seguimos la normativa federal. Sin embargo, hay casos, como por ejemplo la Ciudad de México, que tiene normativa independiente que está un poquito más avanzada a veces que la normativa federal y que después sirve como ejemplo para un referente para poderlo recuperar. Ahora que mencionabas que Baja California desde la parte técnica ha sido pues referente o punta de lanza en este tema, avanzados, pues creo que también nos correspondería ser avanzados en la normativa que nos permita realmente aprovechar todo este potencial que tenemos, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos limitaciones económicas importantes ante un crecimiento de la ciudad que pues nos alcanza y nos rebasa, ¿no? No va a alcanzar el dinero que tenemos o que se recauda para mantenimiento si no nos encontramos con nuevas formas de hacerlo. Y en ese sentido, de acuerdo a su experiencia, a los dos, les pregunto, ¿también verían que tiene que ser distinto o más regionalizado en el sentido de, es lo mismo zona costa que Mexicali, por ejemplo, para atender el tema, o tendríamos que bajarlo hasta particularizar por municipio cuál sería la reglamentación adecuada? ¿Qué opinas, Emilio? No, las normas son específicas o generales. Obviamente el tipo de suelo o los diferentes tipos de suelo en el estado cambian, ¿no? Lo que una norma hace es generalizar los estándares de calidad a los que tienes que llegar, y es como una guía de decir, si tú te encuentras dentro de estos parámetros, te garantizamos el éxito en este resultado. Pero es válido, o sea, no significa que tú no lo puedas tropicalizar según tu zona geográfica, ¿no? Entonces, yo considero que lo que debemos de regir son el desempeño que esperas, para no encasillarnos nada más en un tipo o en algo muy general, porque eso lo vuelve un poco más complejo, ¿no? O sea, el caso de Mexicali, por ejemplo, los agregados no son basaltos, son más granitos, tienen una calidad diferente a Tijuana. Tijuana tiene mucho basalto, pero el basalto, hablando en la estructura de la piedra, te genera otras complicaciones. Entonces, no porque sea muy duro va a ser mejor, o porque sea blando no sirve. Ensenada tiene muchas arcillas, también tiene sus complicaciones en el tipo de suelo. Entonces, en mi opinión, debe de diseñarse una norma donde tú esperas un desempeño, y de ahí ya cada ciudad irá tropicalizando para dar el resultado, ¿no? Ese sería mi comentario, pero insisto, uno de los grandes errores es que queremos agarrar una receta e implementarla, esa receta en todos lados, y eso no es, a veces no es lo correcto, ¿no? Entonces, lo que funciona en Mexicali no funciona necesariamente en Ensenada, o lo que funciona en Tijuana no tiene por qué funcionar entonces yo creo que aquí hay que adaptar las buenas prácticas que hay en cada zona y implementar lo que funciona, ¿no?
y estar abiertos, ¿no? O sea, por ejemplo, traer basalto para Mexicali pues serían obras carísimas, ¿no? O llevar granito hacia Tijuana pues es igual un poco caro, ¿no? Bastante caro. Entonces hay que tratar de siempre buscar un equilibrio, ¿no? Entonces en la parte de reciclado, reforzando un poquito, hay muchas aplicaciones, o sea, no necesariamente tiene que ser pavimentos asfálticos de capas de rodadura, pueden ser subbases, bases, puede ser mezcla para bacheo, pueden ser mezclas para suelos mejorados, o sea, hay 1000 aplicaciones, ¿no? No necesariamente tiene que ser una aplicación para utilizar en un bulevar primario, ¿no? Hay mucha necesidad en todo el estado, ¿no? Correcto. Sí, así es. Aquí pues lo que tenemos que empezar es ahora sí que de arriba para abajo, ¿no? Primero con una normativa, algo pues que si no llega a ser normativa, por lo menos sí tener un protocolo, ¿no? Un protocolo de cómo realizar las cosas. Como dice aquí el ingeniero muy atinadamente, ya las especificaciones, ahora sí que de proyecto, pues ya son las que regionalizan la obra, ¿no? En dónde es. En el caso de los pavimentos es sumamente importante esa parte de regionalizar, sobre todo por el tema de los asfaltos, ¿no? Cuando nosotros diseñamos tenemos que escoger un asfalto adecuado, y si vamos a hacer, por ejemplo, mezcla nueva, pues también tenemos que escoger un asfalto y los aditivos, y todo eso pues se hace por clima. Entonces definitivamente el clima aquí en Mexicali no es igual que en la zona costa. En el aspecto de lo que es el asfalto, pues sí es primordial que se regionalice. En cuanto a los materiales, pues nosotros solemos decir, no tenemos, o que la granodiorita, que es la que se encuentra aquí en la región, no nos da resultado con lo que dice la norma federal, ¿sí? Pero ¿qué tanto hemos evaluado el resultado que nos está dando? Por ejemplo, nosotros cuando hacemos un diseño, diseñamos para un cierto tránsito. Decimos, no sé, 20 millones de ejes equivalentes. Pues a lo mejor no nos cumple para eso, para los 20 millones de ejes equivalentes, pero sí nos está cumpliendo para 10 o para 15, ¿no? Entonces, yo creo que más que nada decir no es bueno el material, pues más bien lo que tendríamos que hacer es adaptarnos a él, ¿no? Porque no, como bien lo dice el ingeniero, no podemos traer materiales de otro lado para cumplir con lo que dice la norma. Entonces, sí es importante, pues ahora sí que en este punto la investigación es un punto muy a favor de aquí de la universidad, ¿no? Y yo creo que se está haciendo, aquí se está haciendo, se está trabajando con los materiales que tenemos, sobre todo aquí en Mexicali, y para tratar de hacer evaluaciones más certeras en cuanto a los resultados de las mezclas que se diseñan, pues con los materiales de aquí. Entonces, yo creo que hablando como académico vamos por buen camino aquí, ¿no? El problema es, una vez que sale un producto, pues cómo se socializa eso, ¿no? Cómo va al sector productivo para que sea aprovechable. Yo creo que ahí es donde tendríamos que voltear a ver también, pues como dicen en el argot, ¿no? Cómo cacaraqueamos lo que estamos haciendo. Y aquí yo de lo que ustedes comentan, bueno, podemos obtener que necesitamos modificar normas, adaptarlas, continuar con la investigación. Una cosa es lo que es deseable y otra cosa es lo que es posible, ¿no? También no podemos cambiar los materiales que tenemos en nuestra región, sería económicamente inviable, ¿no? Estar importando cosas, tendremos que ajustarnos y modificar estas normativas y estos protocolos y reglamentos a lo que existe, que es eso otro tema. También veo que falta la parte de incentivar el uso de esto, o sea, no solo hacer lo posible, sino después migrar a por qué lo estaría usando esto en favor del otro, independientemente de los factores económicos que pueden estar asociados. ¿Creen ustedes que
dentro de esta revisión, dentro de estas propuestas de normativas, reglamentos, ¿es posible condicionar la obra nueva a un cierto porcentaje para incluir este tipo de materiales? Bueno, para mí es una excelente pregunta. Y un poquito la reflexión. Tenemos que partir, indudablemente tenemos que partir de una normativa y que se implemente y sí llevarlo a un proceso pues de norma y de requisito. Pero aquí la siguiente pregunta que se genera es ¿de dónde vamos a sacar esos insumos? Entonces, en Baja California, básicamente, la construcción de nuevas vialidades ha sido muy limitada. Básicamente, te podría decir que en el caso de Mexicali habrá 3 bulevares nuevos en los últimos 20 años y en el caso de Tijuana pues un poco más, ¿no? Entonces, si tú metes una norma para reciclar el pavimento, la iniciativa privada pues no tiene pavimentos. Los pavimentos son del ayuntamiento y el ayuntamiento desafortunadamente no trae presupuesto y no tiene una norma. Entonces, ¿de dónde vas a sacar el insumo primario para hacer mezclas con RAP, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas. Entonces tiene que ser algo más integral, ¿no? Entonces, cuando tú hagas una rehabilitación a un pavimento, ahí vas a generar un subproducto que va a ser la carpeta asfáltica, ¿no? Entonces tendrías, si todavía no está normado, tendríamos que hacer como un banco de transición, almacenar, para después ir teniendo insumos para reciclarlos, ¿no? El tema es que como no existe una ni otra todavía, lo poquito que se recupera, se llama recuperación de la carpeta asfáltica, se desperdicia en el mismo proyecto o es lo que vemos que regala el ayuntamiento o el estado para evitar el polvo en ciertas vialidades que no están pavimentadas. Pero imagínate si mañana entra la norma, ¿de dónde sacamos pavimentos? O sea, no existe como tal. Mexicali genera en residuos de la construcción cerca de 30,000 metros cúbicos al mes. Pero el siguiente problema es que no están clasificados. Entonces, en esos residuos que más o menos nosotros los tenemos catalogados cerca de 450, medio millón de metros cúbicos anuales, terminan confinándose en un relleno prácticamente, ¿no? Entonces, y de esos, la gran mayoría son concretos, materiales granulares contaminados, que es grava, tierra, base, muy poquito asfalto, prácticamente te puedo decir que mínimo, y de ahí bloc, ladrillo, tabla roca, PVC, plásticos, tuberías, cosas de ese tipo. Entonces, ese sería el siguiente reto. Entonces, un tema de reutilización de los pavimentos asfálticos tiene que ir ligado a una conservación. Es decir, voy a hacer un fresado de una vialidad porque va a hacer un mantenimiento y en automático ligarlo, ¿no? Entonces, ese es el gran reto, de dónde vamos a obtener el famoso RAP, la iniciativa privada, porque todo lo que hace la iniciativa privada son pavimentos nuevos y se entregan al ayuntamiento, o sea, él no puede, entonces esos son los retos que tiene este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, pues es parte de hacer las mesas de trabajo y ver cómo resolver. Por eso yo creo que en una primera instancia, hace 20 años, lo que se les ocurrió fue hacer con las máquinas estas de Cutler, que son los reciclados en 2 pasos, tengo una estructura de pavimento ya dañada, reciclo ese pavimento y le meto una mezcla en un segundo paso, ¿no?
y voy generando una mayor estructura de pavimento en el tiempo. Fíjate que es muy interesante lo que tocas porque es algo que platicamos en clase mucho, que justo hablando del sistema, ya tocamos temas de un centro de manejo integral de residuos de la construcción y demolición, por ejemplo, que no tiene el municipio, justo, ¿no? O sea, que puede ser un tema que genere nueva economía, ¿no? O sea, puede ser delegado a la iniciativa privada, donde se separen, se clasifiquen este tipo de materiales y volverlos a integrar a las cadenas de valor, que resolvería un tema de residuos, porque si hablamos de contaminación, vamos a hablar de contaminación, basura o residuos sólidos urbanos o residuos de la construcción y demolición, y vamos a encontrar cualquier cantidad de materiales en drenes, en predios abandonados, etcétera, que podrían ser reutilizados de alguna u otra forma, dependiendo pues de la normativa y los reglamentos que tengamos. Esto es sumamente interesante lo que tenemos, porque ya vimos que queremos mejorar, es que esto es importantísimo, o sea, queremos arreglar las calles de Mexicali y la gente dice, pues pongan mejor pavimento. No es tan sencillo como pareciera a primera instancia. Necesitamos cambiar la normativa, necesitamos nuevos reglamentos, necesitamos gestión de residuos de construcción y demolición, y es bien importante el tema de tener un sitio donde se separe y se clasifique para evitar cometer errores de mezclas o de calidades, ¿no? Entonces, ¿cómo ya me habías platicado tú en alguna ocasión de este tema, Ricardo? ¿Qué puedes? Sí, sí, definitivamente es uno de las mejores maneras de controlar un proceso. Y recordemos que el diseño de una mezcla asfáltica pues es un proceso, al final de cuentas, ¿no? Das con una fórmula de trabajo, la cual se replica en una planta. Entonces, la mejor manera de llegar a hacer las cosas bien es precisamente teniendo pues una especie de centro acopio en donde se realicen esos trabajos, ¿no? Que lógicamente no es fácil. Uno lo ve desde el punto de vista académico y dices, si lo han hecho en España, lo han hecho en otras partes, pues porque aquí no. Pero ahorita que estoy escuchando, pues ahora sí que el problema, pues yo creo que nunca habíamos pensado desde la parte de la academia, que es quién es el dueño de ese pavimento, ¿no? Entonces, sí es cierto, o sea, necesita haber ahí una alianza entre el gobierno y la iniciativa privada, ¿no? Para que pues, se pueda tener esa materia prima, para que se pueda empezar a trabajar. El centro de acopio lo puede poner ahora sí que la empresa privada, pero pues la materia prima pues debe de ser ahora sí que proporcionada por el propio gobierno. Entonces creo que es algo pues no tan fácil de lograr, pero pues dentro de la ingeniería todo se puede, ¿no? Se tiene que encontrar la manera. Es correcto, ¿no? Y es de los temas que justamente estamos tocando ahorita en clase, identificar los grupos de interés y los actores clave, ¿no? Para que esto suceda, las mesas que deben de ir a hacer estos trabajos técnicos y encontrar estos gaps que no permiten que las cosas sucedan. Y creo que es una gran oportunidad porque creo que se puede generar otro tipo de economía, ¿no? Lo que en otras partes llaman economía verde o economía circular, etcétera, ¿no? De que le podemos y puede generar empleos nuevos, puede generar mayor competitividad entre las empresas. Creo que es una área de oportunidad que habría que explorar. Y este es uno de los objetivos de esta clase y de este podcast, tener expertos en diferentes áreas que pues ahorita ya encontramos cosas que quizá desde la academia, tienes razón, no lo habíamos analizado desde este punto de vista, pero ya con la practicidad del sector productivo dices, oye, pues ahí hay un dueño y hay que hacer otras cosas, ¿no? Entonces está muy interesante. Bueno, aquí nos podremos quedar otra hora más, pero tenemos que pasar a la sesión ya me están hablando aquí, que tenemos que pasar a la sesión de preguntas y respuestas, así es que chicos, adelante, ¿quién quiere preguntar algo? Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecerle mucho a los maestros Emilio y Ricardo, pues por esta plática muy, muy interesante, la verdad. Eh,
Realmente, yo tengo algunas preguntas, no sé si se las dirige a alguien en específico o si gustan contestar de manera general, como ustedes gusten. Pero un tema que me llamó la atención ahorita fue sobre pues, la implementación de nuevos pavimentos, ¿no? Que realmente tenemos una limitación, una limitante sobre los insumos, de dónde los vamos a sacar, ¿sí? Mm, si nosotros no tenemos esos insumos, como estos centros de acopio, reciclaje, ¿cuál sería el panorama para aquí en la ciudad de Mexicali si no podemos implementar nuevas tecnologías, nueva o desarrollar este tipo de pavimentos? ¿Cuál sería el panorama? Que nosotros sigamos utilizando las técnicas que se implementan actualmente en la ciudad, como los asfaltos u otros tipos, ¿y cuál sería la consecuencia de no actuar a tiempo o no implementar normativas para estos nuevos tipos de pavimentos, por ejemplo? Yo, pues sí, primero, qué bueno, te felicito, qué bueno que nos haces preguntas. Mira, yo te puedo dar desde mi experiencia o mi punto de vista. Creo que la normativa mexicana es buena y estamos migrando a lo que le llaman valores de desempeño, no tanto ya al proceso, vamos a decir, hablando de pavimentos, a los diseños Marshall anteriores. Entonces ahorita se rige más la norma en valores de desempeño que te tiene que dar un pavimento asfáltico. Y bajo esa perspectiva te pudiera decir que que todo el país va a cumplir con los estándares. ¿Por qué? Porque una mezcla asfáltica es la mezcla de agregados y asfalto. Entonces, si el agregado no es muy bueno, hacemos una modificación en los asfaltos para que en la mezcla trabajen mejor y logres el desempeño adecuado, ¿no? Entonces te puedo decir que desde el punto de vista de normativa, Mexicali, Baja California y casi todo el país está muy bien. ¿Qué es lo que creo que sucede a niveles locales? Es el temor a implementar la norma. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento. Entonces ustedes que están estudiando, pues esa es la parte que se deben de estar capacitando continuamente, ¿no? Entonces el funcionario hoy en día yo creo que tiene más temor a implementar una norma que ya existe porque a lo mejor la industria no está preparada. Y lo que nosotros como sector privado le decimos al gobierno, impleméntala, estamos preparados. O sea, tenemos los equipos y las condiciones para sacar adelante esto. Eso conlleva que son productos más caros y entonces empiezan las limitantes que ya no se convierten en técnicas, sino son más de presupuesto, políticas, de volumen, espacios, áreas, etcétera. Entonces, pues es un reto interesante, pero en mi opinión la iniciativa privada está preparada para cumplir con eso y no creo que sea un tema de calidades o de ese sentido, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿cuál era? No, era una compuesta. Compuesta, okay. Compuesta, ¿no? ¿Para dónde vamos aquí en el caso de la ciudad de Mexicali, ¿no? ¿Cuál es el panorama? Pues ya la contestó ahí. Mira, yo soy positivo. Yo creo que algo que está sucediendo es nada más un poco la desvinculación, ¿no? Estamos un poco desvinculados, privados, gobierno y academia, ¿no? Pues el gran reto es volver a trabajar juntos y generar acuerdos, ¿no? Pero te digo, hay muchos casos de éxito. Hay una autopista del estado que es la Rumorosa del Fiarum, y yo creo que es de las autopistas en mejores condiciones del país. Y no nada más en condiciones, sino económicamente es creo que es la autopista más económica de todo el país.
Entonces, insisto, seguimos siendo referente a nivel país en tema de infraestructura, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que tiene también baja, ¿no? Como hay cosas buenas, siempre quieres más, ¿no? Y más y más. Entonces, vemos un bache y pues no queremos ver baches, vemos algo en mal estado y no lo quieres ver, pero digo, no es buena la comparativa, pero si nos vamos al centro y sureste del país, pues vas a decir, oye, estamos en el cielo, ¿no? Pero sí, coincido que hay todavía mucho por hacer, ¿no? Así es. Sí, pues, ¿cuál es el panorama? Pues yo creo que si no tenemos, pues ahora sí que una directriz normada, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Que es aplicar, pues ahora sí que un mantenimiento en donde ya se necesita, pues una reingeniería, sobre todo de la vialidad, ¿no? Ahorita pues es lo que se hace, ¿no? Cuando damos mantenimiento pues son condiciones superficiales, cuando nada más la pura superficie está dañada. Pero ya cuando tenemos una condición estructural desfavorable, que es cuando ya llegó a su vida, y recordemos que aquí los pavimentos tienen años, o sea, más de 20 años ya lo tienen, ¿no? Entonces, lo único que se ha venido haciendo es darle, pues como dicen en las noticias, ¿no? Una embarradita de Nutella, y pues eso nada más te da un cierto tiempo de uso, ¿no? Y nada más. Al cabo de un tiempo va a volver a estar en las mismas condiciones o a lo mejor hasta peor, ¿no? Entonces, estamos aplicando, pues ahora sí que mantenimientos en donde ya no debería de ser. ¿Eso a qué conlleva? Pues a un gasto excesivo, ¿no? De lo que es, pues, el erario. Las normas, pues lógicamente, digo, todos nos regimos, a los alumnos también se les dice, ¿no? O sea, un ingeniero civil que no conoce normas, pues ahora sí que va sin dirección, ¿no? Nos rigen. Todo lo que tenemos que hacer tiene que estar sustentado bajo un estándar. Son medibles, entonces, lógicamente, necesitamos eso, ¿sí? Necesitamos de esa parte, pues para poder ahora sí determinar qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Ahorita pues lo que se haga va a estar bien visto, ¿sí? Desde el punto de vista de la ingeniería civil pues no está tan bien visto, pero pues a la gente, como les digo, la percepción de las vialidades pues depende de cuántos baches caigan, ¿no? Cuando voy circulando. Y mientras le den una manita de gato y yo no sienta baches, todo está bien. Entonces, hay que reforzar mucho la parte normativa en la entidad. Ujú. Sí, bueno, sí, incluso sobre la percepción social, ¿no? Yo creo que es algo fundamental porque realmente si nosotros hacemos un sondeo, una encuesta preguntando a la gente, pues, ¿qué te va a decir? Pues que las vialidades están en pésimas condiciones, siempre va a haber eso, ¿sí? Este, en la cuestión a lo mejor de seguir haciendo lo que estamos haciendo, pues la cuestión de pavimento, los asfaltos, a lo mejor podemos cumplir a lo mejor de que la gente podría sentirse de que el gobierno o las autoridades competentes están cumpliendo, ¿no? Pero a lo mejor en el caso, un ejemplo, en el asfalto, a lo mejor si seguimos con estas técnicas, podemos traer otras consecuencias, ¿no? A lo mejor en la cuestión civil estamos cumpliendo, pero en la cuestión ambiental estamos afectando a futuro, ¿no? O incluso a presente, ¿no? Y sobre todo en una ciudad como Mexicali, pues que estamos en una ciudad de climas extremos, ¿no? Calores extremos y pues si empezamos más en dar ahora sí, estas selvas, como le llaman, selvas o junglas de concreto o de asfalto, pues empezamos también a aumentar la temperatura superficial de la ciudad, ¿no? Entonces yo también creo que tiene que llevar toda una relación de ingeniería civil, ingeniería ambiental y todas las cuestiones, ¿no? Porque pues si no, también va a ser como una bolita de nieve y que pues solucionamos un problema, pero estamos agrandando otro, pues. Entonces sí, bueno, la cuestión personal yo considero que sí se tendría que ver un poquito más a fondo o incluso
juntar varios puntos de vista dependiendo de las actividades que hagamos cada uno, ¿no? Qué tipo de investigación hagamos, ¿no? A lo mejor en la cuestión civil, pues sí nos conviene pavimentar con asfalto, pero en la cuestión ambiental, pues estamos contribuyendo al aumento de la temperatura, ¿no? Pero pues sí se me hace algo un poquito complejo, o sea, todo esto, pero realmente nada imposible, ¿no? Entonces, ojalá podamos seguir contribuyendo o siguiendo las investigaciones académicas y pues el sector público y privado que también se sume, ¿no? Para todo esto. Y Sí. muchas gracias por las respuestas. Gracias por la pregunta, Walter. Sí, hay áreas de oportunidad en todas partes y una cosa nos llevó a otra y como bien lo decía Emilio, y queremos más, ¿no? Ya ahí va la parte ambiental, ¿no? De infraestructura verde, que también tendrían que estar en los diseños quizá de la misma ciudad, etcétera. Pero ahorita que tocaste el tema del FIARUM, que creo que hay que decir cuando las cosas hacen mal señalarlas y no por la crítica, digo, desde la ingeniería civil tiene que venir de una propuesta o de alguna posible solución. Pero en el caso del FIARUM creo que hace un gran trabajo, es verdad, estos tramos son muy buenos y aparte cumplen con una labor social muy interesante en el tema de los poblados a los que le da servicio como la Rumorosa, y ojalá que ampliaran el tramo que tiene a cargo el FIARUM hasta el Hongo, ¿no? Porque de repente tú te sigues y cuestan más caras las carreteras y están en peores condiciones, los baños no están limpios a lo que es, y dices, bueno, y no hay un impacto social en la comunidad como sí sucede en la Rumorosa. Digo, hay áreas de oportunidad y ojalá que pues ahí le den más tramo a la gente del FIARUM, que lo hace bastante bien. Muchas gracias, Walter. ¿Alguna otra pregunta antes para cerrar, la última, y nos vamos? Adelante. Retomando el tema de que ustedes habían platicado del reciclaje de pavimentos. Me parece que era el profesor Carlos que mencionó que este reciclaje que se hace, pues cumple muchos aspectos positivos, que es económicamente viable, también obviamente es ambiental y demás. Y habían mencionado ustedes que por parte de la norma carecen, pues, de norma, básicamente, ¿no? ¿Qué más podemos hacer o qué más hace falta para que esto sea más común o se lleve más a cabo? Porque somos pioneros nosotros, pero no es algo que se hace comúnmente, ¿no? Aquí en la entidad. Pues sí, digo, el reciclado sí se hace comúnmente. Yo creo que lo que nos hace falta es hacerlo correctamente, ¿sí? No aplicarlo. Digo, el reciclado se hace para cuando queremos hacer algo estructural, o sea, le podemos dar condiciones estructurales a la carpeta, ¿no? Que es la última capa. Pero también hay veces que se fresa una cantidad nada más, o sea, no la eliminas en su totalidad. Entonces, cuando haces eso, pues le estás dando nada más una superficie para eliminar, pues ahora sí que desniveles, para eliminar los baches, todo ese tipo de cuestiones. Y así es como lo estamos utilizando. Pero el ejercicio debe de ser, pues, integral. Debemos como ingenieros, debemos de hacer una evaluación de la condición estructural de la vialidad. Y no nada más estructural, también de la superficie, ¿no? Y es un ejercicio que requiere tiempo, ¿sí? Que requiere gente, o sea, requiere inversión. No conozco yo un departamento, por ejemplo, en el municipio o en el gobierno del estado, que se encargue de eso, o tan siquiera un área de planeación en lo que es la conservación y mantenimiento de vialidades. Y creo que es sumamente importante que se sume esa parte, pues para que desde ahí se empiecen a gestionar las revisiones y desde ahí se tome la decisión de cuál va a ser el procedimiento, ¿no? Si es superficial o si ya es estructural. Entonces, yo creo que, como lo hemos venido repitiendo, nos hace falta mucho todavía por hacer. Hay muchas áreas de oportunidades, sobre todo para ustedes que van a egresar y pues que ojalá y les toque estar en un puesto en donde hay mucha toma de decisiones de este tipo, pues para que consideren, ¿no? Consideren que se pueden mejorar las cosas. Mira, yo agregaría un poquito a la respuesta los pequeños pasos que podemos hacer como
como industria. ¿Cómo generamos más valor o le damos un valor agregado, ¿no? Que es lo que los académicos te dicen, ¿no? Y también la parte de negocio. Entonces, si yo ofrezco un pavimento asfáltico y ese material en números generales vale 5,500 pesos el metro cúbico, y voy y lo deposito como si fuera tierra o si fuera ahí un material de subbase, el material de subbase vale alrededor, ya puesto en la obra, 400 pesos. Vamos a poner un valor caro. Entonces, pues un valor caro de 5,500 pesos metro cúbico, si le das un valor de 400 pesos, pues no genera valor. Entonces, lo que deberíamos hacer es eso que tiene valor, transformarlo en algo que tenga un mayor precio, ¿no? Entonces, ahí es donde está la parte normativa. Entonces, lo que te quiero decir es no lo uses como agregado, úsalo como mezcla asfáltica, pero de una calidad diferente. Otro ejemplo que te pudiera dar es, a veces haces una modernización de una vialidad de 6 metros o de 7 metros, la haces de 24. Y demueles los cordones existentes, viejos, ahí de hace 20 años. Y en lugar de triturar ese concreto y ahí mismo utilizarlo en la parte de las subbases y bases o rellenos, lo que hacemos es demolerlo, llevarlo a un sitio de confinamiento, comprar material nuevo y meterlo. Entonces, son esas pequeñas acciones que van a generar valor, ¿no? Entonces, demolí un concreto que lo puedo reutilizar, ¿para qué me lo llevo, lo confino, si lo puedo volver a implementar en la misma obra, ¿no? Entonces, pues no está, o sea, no existe la cultura ni está la norma donde te digan va o hazlo. Entonces todo eso al final de todo tiene un costo, ¿no? Entonces si no te lo pagan, pues no lo haces. Pero son esos pequeños pasos que hay que ir haciendo. Entonces, contestándote un poquito tu pregunta, ¿qué es lo que debemos de generar nosotros? Un valor agregado. O sea, que económicamente sea más que lo que actualmente estás haciendo, ¿no? Para que sea económicamente viable, ¿no? Y sea un poco más atractivo para todos. No sé si sume ahí un poquito, ¿no? Pero es en todo, ¿no? Igual, oye, podaste árboles, bueno, pues hazlos composta o llévalos a un lugar donde o sea, genera un poquito de economía o de industria, ¿no? Sí, correcto. Y de hecho lo comentamos en la clase, al final el mundo está lleno de buenas intenciones, pero si a largo plazo no es económicamente sostenible, se va a dejar de hacer, porque si no es económicamente sostenible, eso quiere decir que alguien va a pagar el costo. Entonces, en el tiempo tiene que haber una economía que permita que se sostenga esa actividad, tal cual. O sea, lo demás son buenas intenciones, pero no necesariamente pueden ser concretadas, porque si no se genera valor, no se generan recursos, no se genera una economía positiva, pues eventualmente se va a dejar de hacer. ¿Alguien más? ¿No? ¿Sería todo? Bueno, pues para despedirnos me gustaría una última pregunta a los invitados. ¿Cómo imaginan a Mexicali en el 2040? ¿Cómo lo ven? Yo lo veo como una ciudad próspera, exitosa. En el camino va a haber retos, pero la realidad es que creo que tenemos todo para ser una ciudad vanguardista, ¿no? Esa es mi visión del Mexicali para el 2040, ¿no? Y aprovechar a invitar a las nuevas generaciones, que yo creo que lo más importante que van a tener, aparte de la educación y los valores, es que se incorporen a la economía. No sé cuántos años tengan, pero si quieren esperarse a los 22, 23, 21, van muy tarde. Yo les sugiero que a los
18 ya deben de estar trabajando dentro de la parte, trabajando a un ritmo acorde a su edad, ¿no? Pero se vayan incorporando a la economía de este país, ¿no? No se quieran esperar a los 23 años porque van demasiado tarde con lo que nos toca ver a nosotros en el sector, ¿no? Pues obviamente no dejen la escuela, siempre que estar estudiando, aprendiendo y eso es lo que yo les pudiera transmitir, ¿no? Muchas gracias, Emilio, por tu tiempo y y bueno, chicos, saquen sus CVs. Ricardo, para cerrar esta charla. ¿Cómo lo veo? Definitivamente crece a pasos agigantados. ¿Sí? Cada vez se acortan más distancias en lo que es la ciudad. Entonces, la verdad es que yo para el 2040 ya veo una metrópoli. Ya veo que vamos a estar pues en un sistema en donde ya tengamos varias, pues por así decir, ciudades dentro de un área y todo eso pues que sobre todo va a conllevar a mejorar la infraestructura, sí o sí. A pesar de todo lo que hablamos, ¿no? de lo que es pues el problema que tenemos con las vialidades, ha servido y la ciudad sigue creciendo. Entonces, sí me imagino yo algo así para el 2040. ¿Sí? Ya una ciudad muy probablemente con los mismos problemas o otro tipo de problemas, pero no deja de crecer. Sigue creciendo tanto en infraestructura como en ingeniería. O sea, no todas las ciudades tienen ingeniería civil, ¿sí? Entonces, aquí la tenemos, de aquí generamos muchos ingenieros civiles que van fuera. Entonces, ¿por qué no? La infraestructura debe estar muy fuerte, todo tipo de infraestructura, y sí veo una metrópoli para ese entonces. Pues bueno, muchas gracias a los dos. Yo me sumo a esta visión optimista, sin embargo también entiendo que los retos son grandes y necesitamos soluciones que vayan del tamaño de esos retos, por lo cual pues los invito a todos a los chicos de la clase, a los que nos verán o nos están viendo en estos días, para que hagan su propia reflexión y ver cómo se imaginan a su ciudad y de qué manera pueden participar en esto. Retomo lo que decía Emilio, sigan estudiando en el ámbito en el que estén, tanto educación formal como informal, pero síganse preparando y encuentren, como dice pues los lemas de la universidad, pues nuevas vías para alcanzar la excelencia y construir una ciudad en donde quepamos todos y en donde todos podamos progresar y mejorar y encontrar una mejor calidad de vida por el bien de la ciudad y de nuestro estado y de nuestro país. Muchas gracias a todos y le dejo a Catherine para que despida el programa. Pues muchas gracias a todos por haber venido, por sus palabras, y a los que nos están viendo por internet, pues dejen un comentario, denle like y suscríbanse si quieren ver más sobre este podcast. Muchas gracias.